¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia, y hoy vamos a hablar sobre cuánta democracia existe al interior de los partidos políticos. Se habla mucho y hemos escuchado de la reforma al interior de estos partidos, que las elecciones sean de manera democrática y que acabemos con políticos que reinan y que se han enquistado en el poder y que no hay cómo moverlos. Habrá esperanza de que esto cambie en las futuras elecciones. ¿Cuánto más vamos a esperar y cuán importante es el rol que juega la sociedad con los partidos políticos? Bien, hoy este tema va a ser tratado en el panel que inicia ya en unos segundos, pero antes vamos a tomarle la temperatura al Océano Pacífico para ver cómo estamos ante la llegada del fenómeno del Niño. Vamos con termómetro marítimo. Iniciamos la noche con termómetro marítimo. Vamos a tomarle la temperatura al Océano Pacífico y vamos a ver cuán caliente está no solamente el mar, sino también los vientos que soplan sobre el nivel del mar. En Talara 23 grados en Talara. Vamos con Pimentel 21.5 grados. Y vamos con uno de los puertos más importantes de la costa peruana, Salaberry, 20.5 grados. Cambió la temperatura y bueno, se ha incrementado porque en Pimentel veníamos solamente con 21 grados y 21.5. Esto es preocupante y hay que pensar ya de inmediato, no espere más y empiece con la limpieza y la reparación del techo de sus viviendas. Por ahora no hay otra cosa que hacer. No le podemos decir a la madre naturaleza que aborte este niño, que definitivamente ya llegó y lo estamos viviendo con un invierno que jamás lo hemos gozado, porque todo el tiempo ha sido un clima cálido. Este año no ha habido invierno, ya estamos en primavera con aires nuevos, pero seguimos con un clima muy diferente. Así es que la alerta está dada, empecemos a ser responsables. Vamos con la pregunta de esta noche, que es antesala al tema a tratar hoy en Democracia. Vamos con prueba de verificación ciudadana. Y en nuestra prueba de verificación ciudadana, atención, la pregunta para que usted pueda participar a través de las redes sociales y a través de su casa, marcando a nuestro número telefónico. ¿Crees que urge una reforma política al interior de los partidos? Esa es la pregunta. La respuesta me dice sí o no. Durante todo el programa podrás sacar tu conclusión en el tema que vamos a tratar con los panelistas de esta noche. Y te invito a que te comuniques con nosotros a través del Facebook/Democracia UCB, a través del Twitter @Democracia UCB y con el hashtag Democracia a las 7. También puedes hacerlo a través de nuestra línea fija al 481622 o al RPM numeral 9585-90006. Regresamos ya con el panel aquí en Democracia. La pregunta está puesta sobre la mesa. ¿Crees que urge una reforma política al interior de los partidos? El tema de esta noche, la reforma en los partidos políticos, y hablaremos también que para ello necesitamos una reforma electoral. ¿Y creen ustedes que es posible recuperar la confianza de la población hacia la política tan mellada en estos últimos días, sobre todo con el gobierno actual? Pues bien, ese es el tema de esta noche, y antes de presentar ya a mi invitado, vamos con la prueba de verificación ciudadana. Bueno, ya la presentamos, vamos ahora sí con nuestra previa y a tomarle el pulso a la opinión de la gente. Pero sin duda alguna, yo creo que los partidos políticos son pilares de la democracia y lamentablemente por los últimos años se han visto debilitados. Yo creo que incluso en mi propio partido se deberían promover las elecciones internas, se debería respetar el voto de cada militante, porque si no, imagínense cómo podemos sostener el Estado democrático del país. Yo creo que sí, el Congreso más bien está dando mucha vuelta, está dando cabida más bien a que esto no ocurra. Por ejemplo, definitivamente debe desaparecer el voto preferencial, porque eso es lo que ha desunido más a los partidos, una lucha infraterna dentro de ellos mismos, y lógicamente llega
al Congreso no la gente con mayores capacidades, sino la gente con mayor plata. Dentro de los partidos políticos se ha perdido mucho de lo que es la ética, la moral y la construcción de bases. Entonces, si a nivel nacional vivimos una crisis política en realidad por parte de los politiqueros, porque en realidad el que hace política no lo hace precisamente para llegar a ocupar un cargo, sino por trabajar en mejora de una sociedad. En Perú no hay partidos políticos, hay reuniones, hay movimientos, hay frentes. Pero partidos políticos implica tener pues ideología, tener el programa, tener masas orgánicamente formadas. Entonces los partidos políticos son muy importantes en una sociedad. Yo creo que la democracia interna está fallando. Como consecuencia de ello no hay una democracia representativa en el Perú. Los entes corporativos como Consejo Municipal, Consejo Regional y Congreso de la República no representan los intereses ni de sus militantes ni de sus representados electoralmente en función a un programa de gobierno. La situación es que la autoridad o la persona tiene que tomar conciencia de en qué pasos debe de dar para poder quedar bien con el pueblo que lo eligió y más que todo quedar bien con el partido que también representó o está representando en este caso. Bien, y ahí estaba la opinión de los ciudadanos. Desaparecer el voto preferencial es una de las propuestas ética, moral, la construcción de bases. En el Perú, dicen, no existen partidos políticos y los políticos se les debe instruir qué es lo que deben o no hacer. Son opiniones que nos da la gente en esta noche y presento a mi invitado, Humberto Heredia, ex candidato al gobierno regional por el Frente Amplio. Buenas noches, bienvenido. ¿Y cuál es la reflexión después de escuchar estas respuestas? Muy buenas noches, Rocío. Y bueno, efectivamente, el problema es que los partidos políticos prácticamente no existen, ¿no? O sea, los partidos políticos fueron muy golpeados durante la época... Le damos la razón al ciudadano que nos está diciendo que aquí en el Perú no hay partidos políticos. No hay partidos consolidados, serios, quizás el APRA, pero aún así el APRA está muy influido por una cúpula que manipula prácticamente ahí, ¿no? Y los otros partidos están en proceso de formación. Yo creo que es muy necesario la reglamentación de lo que es el funcionamiento de un partido político para evitar que alguien, pues que un aventurero por ahí, tenemos el caso de Fujimori, tenemos el caso de Ollanta mismo, ¿no? Que dicen, bueno, yo quiero ser presidente, no tienes partido, y se reúne con su familia y dice, vamos a ir a un partido con algo de dinero y punto, ¿no? Y eso se está demostrando que no le ha hecho bien al país. El país, hay una débil institucionalidad. La corrupción, justamente por la debilidad de los partidos, se ha encargado de infiltrar a todas las organizaciones políticas. ¿Pero quiénes son los interesados? Porque este tema no es de ahora, este tema se toca todos los años, y no, vemos que no cambia el panorama. ¿Quiénes son los interesados en que se mantenga? Es que la corrupción ha llegado ahí. Aquí lo único que queda es una movilización ciudadana, una presión mediática para obligar que el Congreso haga los cambios necesarios. Por ejemplo, estoy leyendo que todas las discusiones que hay entre ellos no existen cuando se trata, por ejemplo, del tema de rendir cuentas. Todos se han puesto de acuerdo para que no se incluya eso, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Cuando chocan sus intereses, entonces hay consenso. Es como en el Congreso, cuando van a discutir el aumento de los congresistas, de sueldo de los congresistas, ahí no hay discusión, ¿no es cierto? Entonces, igual, hay consenso para ellos para no rendir cuentas, por ejemplo. Pero se habla de algo que sí podemos cambiar, la ética, la moral. ¿Qué está pasando? Es que la ética y la moral no lo vas a cambiar si es que los que están manejando los partidos no son las personas idóneas. Pues imagínate, tienes el caso del APRA o del Fujimorismo. ¿Quién controla a los dirigentes del Fujimorismo, por ejemplo? Es la familia Fujimori. ¿Acaso la señora ahora Keiko Fujimori ha hecho algún mérito para ser líder de un partido? No, y decíamos que los partidos tienen el nombre justamente de estos candidatos que han creado el partido. Esa señora Keiko Fujimori, la O de Ollanta, y así. Entonces estamos hablando de organizaciones que realmente no existen. Es necesario reglamentarlas, es necesario exigir que un partido funcione como tal para que sea reconocido por el jurado electoral de elecciones. Como decía un entrevistado, decía, los partidos tienen que tener una ideología, tienen que tener un programa, ¿no? Pero tienen una ideología, una doctrina. ¿Quién lo respeta? ¿Qué pasa con esto? Bueno, eso es relativo porque hemos visto nosotros mismos, yo que he participado en un proceso electoral, todos los partidos copian, ¿no? Bajan de internet y dicen este es mi programa y le cambian algunas cosas y punto. De tal manera que al final incluso, mira,
presentan Pero en todo un caso, programa. ¿cuántos partidos tienen una verdadera doctrina? Porque todos defienden su ley, ¿no? Todos defienden la ley. Hay algunos partidos, bueno, ahora prácticamente todos los partidos dicen una cosa y en la práctica están haciendo otra, al menos los que están gobernando. Entonces hay doble discurso en todo. Hay un doble discurso, imagínate. ¿No hay un partido que se salve, a su parecer? No, porque mira, el fujimorismo entró con una propuesta totalmente contraria a la que presentaba Vargas Llosa. Entró al gobierno y lo primero que hizo fue aplicar gran parte del programa de Vargas Llosa. Además que nunca hubo honestidad, nunca hubo honradez, como él decía, ¿no? Y el trabajo se limitaba a un trabajo dado de una manera asistencialista, ¿no? Entonces no hubo prácticamente lo mismo dice Keiko, ¿no? Que Ollantaytamala está aplicando muchas cosas pero es bueno replicar algunas propuestas positivas. Que es positivo, está bien, pero tienes que incluirlo en tu programa. Ahora, Ollantaytamala entró con el programa de Gana Perú, la gran transformación, y lo primero que hace es cambiar su discurso, ¿no? Claro, su hoja de ruta no es claro, él misma. ingresa, sale elegido, y antes de empezar a gobernar convoca a los demás integrantes de la coalición que era Gana Perú y les dice, ¿saben qué? Ya ganamos, ahora sí hasta aquí nomás, ya me hicieron ganar, mejor dicho, hasta aquí nomás, ahora voy a gobernar solo. Y empieza aplicando todo lo contrario. Para empezar, él decía, por ejemplo, no a la minería, al menos irresponsable, claro prioridad del agua, ahí están los videos. Y al final dice, no, hay que hacer todo lo contrario. Vino a Chiclayo, vino a Lambayeque y dijo, ¿cómo es posible que un proyecto tan grande por el cual han luchado los lambayecanos como el proyecto Olmo beneficie a unos cuantos? Y ni bien llegó... Va a ser para los agricultores y todo el discurso. Y ni bien llegó, dijo, ya dejen de criticar y vamos a continuar con el proyecto Olmo porque se reunió con Odebrecht. Ese cambio fue gratuito, eso hay que preguntarle a él. Pero en todo caso, mencionado Odebrecht, que justamente está en el ojo de la tormenta, ¿cómo hacemos ante este descontrol? Porque este descontrol es originado por el financiamiento justamente en campañas electorales y que después pasamos la factura en el gobierno. Y ahí está la madre del cordero, justamente, mira, todos los partidos se han puesto de acuerdo para que en la nueva ley no se incluya el control del financiamiento. El rendimiento y eso tiene que estar incluido dentro de las reformas, si hablamos que estamos hablando de la reforma al interior de los partidos. Debe haber. Tener las cuentas claras, transparencia absoluta. Claras y que el Estado también contribuya. Eso, porque vemos muy difícil a partidos pequeños o movimientos que tienen que formar alianzas para poder llegar al poder, no tiene financiamiento para las campañas, se debe ampliar la franja electoral y que sea para todos. La franja electoral debe ser más consistente, más real, que contribuya a nivelar en algo, ¿no? Yo creo que los partidos bien organizados van a tener por su propio peso, pero también la franja electoral podría contribuir para que no haya ese... Y si se anula esa competencia desleal, porque bien, nosotros, usted como partido, yo como partido, aparecemos en la franja electoral, pero si usted tiene más financiamiento, va a bombardear con publicidad, entonces hay una competencia desleal. Yo saco un aviso... Y eso origina justamente que busquemos financiamientos oscuros o financiamientos de empresas grandes, como el caso de Odebrecht. Y al final, los que financian estas empresas, estos partidos, que al final son a todos prácticamente que los financian, terminan reclamando, pues, después de que han sido elegidos, y yo te financié, cobrando, ahora tienes que ayudarme, y meten una aguja para sacar pues una barreta, ¿no? Ahí tenemos el caso de Odebrecht. Casi todas las obras que ha trabajado Odebrecht durante el gobierno aprista han duplicado y algunos hasta triplicado su presupuesto original. O el financiamiento de Chávez, pues, porque no es fácil contar con... En el caso de Ollanta, aparentemente hay un financiamiento que no es ilegal. A Toledo lo financió Soros y se hablaba de $1 millón, ¿no? Que es poquísimo realmente. El problema es que eso tiene que declararse, porque si no se denomina lo que es lavado de activos, ¿no es cierto? Pero se presta manipulación. Y se presta manipulaciones. Claro, sí. Tú quieres, porque mira, hay partidos, por ejemplo, que tienen una raigambre o una conexión internacional, por ejemplo, ¿no? La socialdemocracia internacional acostumbra a apoyar a los partidos en el mundo que tienen su misma ideología que tenían en ese tiempo, ¿no? Y es normal, pero tiene que declararse, tiene que conocerse, ¿no? Y en este caso no hay nada de eso, y luego vienen los compromisos, aunque en el caso ¿Las agendas de Nadine, la primera dama, para usted sobrepasó todo el escándalo? No, las agendas de Nadine es un escándalo, es un escandalete, diríamos. ¿No cree así? ¿No cree usted que es un delito comprobado de lavado de activos y ella no quiere salir al frente y decirlo? Para empezar, tiene que investigarse seriamente esto. Me parece que yo tengo la impresión de que sí hay lavado de activos, tengo esa impresión,
A mí me gusta afirmar algo de manera definitiva cuando tengo las pruebas totales, todavía no se ha probado, pero sí hay la presunción de que hay efectivamente un lavado de activos, que la pareja presidencial aparentemente se ha beneficiado con el dinero proveniente de financiamiento para su campaña, que no lo invirtió todo mientras la militancia se sacaba, ¿no?, la claro, mugre, pero ese financiamiento no se ha descubierto en la pólvora, todos los partidos lo hacen. Todos lo hacen, ¿no? Y en cuanto a que haya un dinero producto de coimas en sus agendas, eso sí es mucho más grave, porque implicaría una corrupción que no es de la magnitud de la que hubo durante el gobierno aprista o durante el gobierno fujimorista, pero es corrupción, y la corrupción tiene que ser sancionada, ¿no? Yo creo que en este caso debe haber una investigación, y es peligroso que las pruebas traten de ser desacreditadas por el Poder Judicial, como se han desacreditado los petroaudios, por ejemplo, que ya no se van a ser considerados, y parece que el objetivo de los otros partidos al atacar las agendas era llevarlos por ese mismo camino, para decir, mira, ves, así como tú dices que eso no es legal porque ha sido utilizado o encontrado o sacado ilegalmente, así igual los petroaudios tampoco son legales, y ya se dio esa situación. Al final, en la corrupción, en la defensa de sus intereses por corrupción, al final todos coinciden, ¿no? Y eso es justamente consecuencia también de partidos débiles, porque antes en los partidos, todos los partidos, incluso los de izquierda, que eran más centralizados todavía, había un tamiz muy fuerte, ¿no? Pero esto justamente es provocado por el gran financiamiento que se necesita para las campañas, son millonarias, ¿no? ¿Quién va a ser candidato? ¿Cuántas personalidades de repente tiene el APRA? ¿Cuántas personalidades tiene el PPC que realmente son honestos, pero no pueden competir con? Y jamás llegarán si es que no consiguen financiamiento, pero financiamiento ya sea de empresas muy grandes, como en este caso, o de u otros, o simplemente hay que estar con el narcotráfico o intereses oscuros, intereses que definitivamente no le hacen daño al país. Ver, y eso es lo que tiene que incluir. Pero estamos hablando de una reforma electoral, una reforma al interior de los partidos. Pensemos también hacia dónde nos va a llevar esa reforma. ¿Estamos preparados para enfrentar eso? Bien, lo discutimos porque se une a nuestro panel también Maritza Moncarro. Ella ya está también en la fila a la política. Vamos a ver qué nos dice, si es que ya tiene un partido, piensa postularse, pero por lo menos cuando estuvo representando a Lambayeque y a ustedes que le dieron el voto, levantó mucho polvo. Vamos con eso y regresamos para seguir conversando sobre la reforma electoral y la reforma al interior de los partidos. ¿Cuán viable es y cuánto nos va a beneficiar? ¿Estamos preparados para ello? ¿Cuánto tiempo va a demorar? Bien, todo eso y mucho más. Luego de la pausa, te recuerdo que estás invitado a participar del 4º Congreso Internacional de Educación, Educación, una mirada intercultural e inclusiva hacia la calidad educativa. Se va a realizar este 2 y 3 de octubre en el campus de la Universidad César Vallejo, kilómetro 3.5, carretera a Pimentel. Informes e inscripciones al 480210. Regresamos. La reforma al interior de los partidos políticos, y se unen a nuestro panel en esta noche en Democracia Maritza Moncarro, es consejera regional y militante de Fuerza Popular, y también el regidor Guillermo Segura, y militante de Alianza para el Progreso. Buenas noches a los dos, bienvenidos, gracias por integrar el panel. Y el tema de la noche, la reforma al interior de los partidos políticos. ¿Qué tan viable es la reforma, pero sobre todo cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en la política? A los dos. Hablábamos con el ingeniero Humberto Heredia. ¿No creen que sea viable esta reforma? Porque no le conviene, por los lados que estamos analizando, no les conviene, sobre todo a quienes están inquistados al interior de estos partidos, quienes dirigen estos partidos. Y la pregunta es, si no es viable la reforma, ¿por qué tanto hablamos de la reforma? ¿O usted, Marisa, sí ve viable esta reforma? ¿No es un sueño? Primero, para dar el saludo a todo el pueblo lambayecano, y la verdad de que muchas gracias por tu invitación. Antes de contestar la pregunta, quiero más o menos informar que se trabajó mucho con el tema de género de la mujer, muchísimo. Inclusive yo estuve como presidenta de la REMUNO del Perú para incursionar el tema de la mujer, en tema político, en todo lo demás. Pero creo que lo que has dicho es muy cierto. La población
la población como que ya no tiene interés y como que tiene desconfianza en todos estos temas políticos, porque quiera o no se respeta a la militancia, no se respeta y siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿En la actualidad existen referentes buenos en política? Mira, tengo 30 años en el tema político, más que todo en todo lo social. Y que tenemos buenos prospectos en Lambayeque, los tenemos, pero que no se les da oportunidades por el tema más que todo económico. Pero yo creo que sí existen lambayecanos que tienen el interés y las ganas de sacar adelante Lambayeque. Por ejemplo, yo quiero mucho a Lambayeque, quiero mucho a mi Perú. Entonces queremos gente que no más que todo entre al conflicto, sino que nos dé muy buenos proyectos para Lambayeque, que tenemos que hacerlo sí o sí, y bueno, pues considerarlos en lista, ¿no? Y no sean los mismos de venir y sean los mismos de querer postular y dejar de lado a gente que sí en creo caso, que tenga condiciones. Guillermo, para no seguir soñando, hay que tener mucho dinero para poder aspirar a un cargo político. ¿Esa es nuestra cruda realidad? Al parecer es lo que ha caracterizado los últimos procesos electorales, eso no se puede negar. Alianza para el Progreso coincide con todos los peruanos en la necesidad de postular un cambio que supone una reforma profunda del Estado y si queremos nosotros que el Estado democrático no sea solamente una cuestión declarativa, constitucionalmente así lo dice, debemos tratar de llevar una reforma profunda que empiece en los partidos políticos. Dicen los grandes doctrinarios de la reforma del Estado, no solamente en el Perú, sino en América Latina, dicen, el Estado es tal cual es sus partidos políticos. Si nosotros no logramos tener partidos políticos sólidos, no aquellos que aparecen un día con un nombre, luego con otro nombre, y luego se diluyen, se convierten en un frente, se integran a otro frente, creo que eso fue un momento en el Perú que debemos superar. Debemos apostar por partidos sólidos, con identidades muy sólidas, con doctrinas, con ideologías que estén acorde con la necesidad del país, y en esa dirección creo que los partidos políticos tienen que apostar por un cambio en la manera de cómo eligen a sus representantes. Al hablar de, me está diciendo que tenemos que apostar por partidos sólidos, partidos formados ya, de años. ¿El APRE es un buen partido sólido? Yo creo que el APRE es uno de los partidos más antiguos que ha tenido el Perú y que tiene indudablemente una solidez orgánica, lograron de alguna otra manera una doctrina que los unificó en torno a un pensamiento que estuvo en la voz de Víctor Rodríguez. En todo caso, ¿está poniendo como referente a su doctrina, más no a sus integrantes que están ahora? A ver, la doctrina es el pensamiento de los especialistas. Y yo creo que doctrina, casi todos los partidos en el Perú nacen con un pensamiento muy claro de tratar de reconstruir una nación que fue destruida por la invasión de los españoles, y que apostamos por terminar de construir una nación próspera, progresista, libertaria. Eso coincidimos todos. Pero con esa doctrina nos lanzamos en época electoral. Claro. Y los peruanos apostamos por esa doctrina. Cuando llegamos al poder, el discurso es otro. ¿Cree usted que el APRA es uno de los partidos políticos más sólidos y nos está dando como referente que se debe apostar? El APRA ha sido uno de los partidos, más sólidos. Ha sido, pero ya no es para usted. Hoy en día, yo no creo que la parte orgánica sea la que decida las cosas en el APRA. Usted sabe que las decisiones en el APRA las toma Alan García y su entorno, y eso no solamente a nivel nacional, sino incluso en Lambayeque. Acá en plenos procesos electorales hay denuncia de su militancia, pero aún así es uno de los partidos más organizados. Imagínate cómo está el resto, ¿no? El resto todavía está en formación, o sencillamente no hay esa estructura orgánica, porque justamente durante la época del Fujimorismo hubo una destrucción masiva de todas las instituciones del Estado, no solamente de los partidos políticos, y urge esa reforma de los partidos políticos para que esto vaya cambiando, si no radicalmente, por lo menos haya indicios de cambio. Y en eso, como decíamos en el panel, en el bloque anterior, tiene que ver mucho el tema del financiamiento de los partidos. Internamente los partidos, si hay un control del financiamiento de las campañas, eso también va a influir a que internamente ayude a una apertura. Pero hablemos, decía usted, una
reforma profunda, y esto tenemos que tomar en cuenta los poderes, pues. Claro, ¿qué está pasando con un poder judicial donde todos los días aparecen notas como estas? Coimas en la corte, que difícilmente un poder judicial endeble, que nadie cree en este poder judicial, y los órganos del Estado que también todos están disgregados y con serios problemas de corrupción. El tema del financiamiento es un tema importante, pero va a ser el resultado del grado de fiscalización que se tenga sobre las organizaciones políticas. Vale decir, pero organismos fiscalizadores autónomos. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, siguen siendo instituciones que deben cumplir no solamente la función de llevar a cabo un proceso electoral, sino la de tratar de fiscalizar que se cumpla la ley de partidos políticos. No podemos estar siguiendo dando licencias de partidos políticos a aquellas organizaciones que solamente aparecen en épocas electorales. Necesitamos que los partidos sean escuelas de ciudadanía. Necesitamos que los partidos entiendan y comprendan que ellos son las columnas de la democracia en el Perú. Sin partidos políticos es imposible concebir la democracia. ¿Sí funcionan estos entes fiscalizadores, Maritza? El Jurado Nacional de Elecciones en época electoral. Mira, después, ¿cuántos casos se han descubierto? Claro, por supuesto. Lo que estuvimos comentando, los partidos sólidos, como bien dicen, no solamente fue el APRA, es Fuerza Popular también. Fuerza Popular es un partido sólido, un partido con, tal igual como decir el APRA, un partido tradicional y antiguo. Y el tema de que me está diciendo de no funcionan ninguna de estas, nada no funciona. Hay que reformarlos. Hay que reformarlos, no sé de qué manera, pero se tiene que ser urgente, que ya se aproximan unas contiendas electorales y es algo que no se tiene confianza. O sea, ni siquiera nadie tiene confianza en el Jurado Nacional de Elecciones, no tienen confianza en la OMPE, no tienen confianza ni en el Poder Judicial. Porque en la Contraloría de la República, porque tal vez caso que se denunciaron y no. Y el pueblo eso es lo que está perdiendo, la confianza. Si tenemos estas instituciones que deberíamos denunciar y no hay la confianza, imagínate qué piensa nuestro pueblo, ¿no? Es esa falta de confianza que hace que nos equivoquemos tanto. Señores, ¿podremos vivir sin la política? Nos vamos con este mensaje porque ya está Humberto Falla La Madrid, militante aprista. Hemos hablado del APRA y él viene con todo para responder. Una pausa y regresamos aquí en Democracia. Bien, se une al panel doctor Humberto Falla La Madrid, aprista todo el tiempo y fue uno de los que se rebeló al recibir el golpe bajo en época electoral. Buenas noches, bienvenido. Gracias por integrar el panel de Democracia. ¿Y cómo fue ese golpe bajo? Bueno, de un partido que uno siempre cree y defiende a capa y espada como ustedes. Se debe esperar un empoderamiento del sistema electoral para que los partidos políticos, movimientos en general, no hagan de las suyas, en tanto que no haya supervisión y sanción, en tanto que la OMPE espere que le inviten para supervisar las internas de los partidos, pues yo creo que seguirá dándose este carrusel en los partidos políticos, en elecciones internas. Son un remedio, en verdad. Lo he sufrido en varias oportunidades. Para usted no es buen referente porque el regidor lo ha puesto como referente al partido aprista, ¿no? De ser unido. Sí, claro. Nuestra veteranía en el escenario político, la existencia de una doctrina y sobre todo una historia jalonada de persecución, de exilios, de prisión, ha creado una mística en el interior de la militancia. Claro está que el APRA, con 91 años de vigencia en la escena política nacional, tiene mucho pendiente que cumplir. Es un desafío para el partido volver a ser un partido escuela y no solamente estar esperando un proceso electoral. Pero ¿cómo ve esta reforma al interior de los partidos? ¿Cuántos años se tiene que esperar? ¿Hay decisión del gobierno porque esto cambie? El Congreso de la República, para tomar un término deportivo, tiene en su cancha el tema de la reforma electoral
Después del 3 de octubre del año pasado, el presidente del jurado anunció al país que había remitido un código, un proyecto de código. Si el jurado tiene iniciativa en la formación de las leyes y esta vez lo ha hecho para enviar un código que sistematice las normas hoy dispersas y sobre todo que le dé competencias, ámbitos y potestades a la OMPE, a la RENIEC, entonces el Congreso debería agendar en primer lugar ese código electoral. Lo que está haciendo son remiendos que peligrosamente no conducirían a nada. ¿Vemos viable esto? Seguimos discutiendo sobre la mesa, pero decíamos, ¿por qué la gente se sigue equivocando, ingeniero Humberto? Se sigue equivocando justamente, estamos debatiendo el tema de la reforma de los partidos porque al final terminan como representantes de los partidos cualquiera, el que tiene a veces mayores posibilidades económicas. Terminan siendo los mismos, o el que controla el aparato partidario. Por eso decía, el APRA... Tiene el poder al interior de los partidos. El APRA era uno de los partidos más organizados. Con el líder, pero ahora maneja el partido un grupo y punto, ¿no? Y desde Lima te dicen quiénes, o sea, no estamos una verdadera democracia interna en los partidos, y en eso tiene mucho que ver esta reforma de la ley de partidos que debería... ¿El Frente Amplio está dando el ejemplo con estas elecciones democráticas? Claro, pero hay algunos, me parece un ejemplo, sin embargo, hay necesidad de ampliar eso. Por ejemplo, lo que se ha indicado, el jurado electoral debe supervisar las elecciones internas de manera obligatoria, no que esperar que los inviten, como es hasta ahora. Debe haber eso y debe haber una fiscalización obligatoria de los gastos de campaña de todos los partidos. Y esos dos temas no están incluidos en la reforma de partidos, porque ahí ha habido una especie de unidad de todos para decir que eso no vaya, por ejemplo, el tema del financiamiento. ¿Cómo evitar que el poder parlamentario influya intensamente, justamente, en la vida de las personas y al interior de los partidos? Bueno, el tema está más que en el Parlamento, está en el escenario mismo social. Cuando pensamos en una reforma tenemos que hacer un diagnóstico de acuerdo a nuestra realidad en el Perú, y cuando hacemos un diagnóstico para hablar de reforma de los partidos políticos o del sistema electoral en el Perú, lo que encontramos es partidos políticos muy endebles que tienen que recurrir necesariamente a campañas tremendamente mediáticas, y estas son caras, y allí aparece entonces la presencia de líderes que puedan costear esas campañas. Pero sí, nosotros miramos desde el otro ángulo y decimos, si la reforma va orientada a tratar de lograr partidos políticos sólidos, ¿no es cierto?, con financiamiento inclusive público. Se propone financiamiento del Estado. ¿Es viable? Entonces, estos partidos se van a construir hacia abajo de forma tal que las campañas van a ser menos costosas, porque tienes un aparato orgánico que te permite desarrollar el nivel de propuesta, el nivel de publicidad de tus propuestas, ¿no es cierto?, y disminuyes tus costos económicos, financieros, para el mantenimiento del partido o para el desarrollo de una campaña electoral. Maritza, entonces yo apuesto por la necesidad de que haya una supervisión, en ese aspecto creo que coincidimos con ellos, permanente, no solo electoral, no para cuando van a elegir candidatos, sino al contrario, debe haber una supervisión permanente para garantizar que los partidos políticos tengan sus locales abiertos, desarrollen sus actividades de educación política, permanentemente convoquen a la ciudadanía para mantenerla informada tanto sobre lo que ocurre en el Perú como el otro problema, cuál es el grado de representatividad. Y en esto creo que los abogados hemos debatido mucho. La crisis política del Perú es una crisis de representatividad. Es decir, los partidos políticos eligen representantes que cuando están en el ejercicio del poder, ellos no actúan en función de los intereses que representan, ya sea de su comunidad política o de la población. Cambian totalmente. Pero Marisa, ¿qué tan viable es anular tantos partidos y quedarnos con 2 partidos, como hay en otros países? Tienen solamente 2. ¿Por qué tanto? Exactamente, eso debería ser lo más viable acá en el Perú, ¿no es cierto? Pero no, resulta que ahorita por lo menos tenemos ¿cuántos partidos? Creo que llevamos por 15, 16 partidos. Y los movimientos y siguen y continúan, y yo no sé de qué manera en este caso, como bien es cierto, candidatos que inclusive vienen a la región Lambayeque, no conocen pero ni siquiera
ni siquiera la necesidad, ni siquiera la muchos en esta época. Y ni siquiera la problemática de nuestro departamento. Entonces, el ciudadano, nosotros, los ciudadanos, los lambayecanos, debemos de analizar. Porque mira, ahora, si bien es cierto, como dice el señor Heredia, si bien es cierto, los dirigentes son mandados, por ejemplo, de Lima. Dime tú, un señor que venga de Lima o que venga de otra región a Lambayeque, por Dios, ¿qué va a hacer? Entonces vamos a seguir igual y la población va a seguir confundida. Entonces yo creo que como te tiene que aquí hacerse un seguimiento, una fiscalización y no esperar presentar una denuncia de cualquier persona para que empiecen a ver los gastos, para que empiecen a ver todo lo que está pasando ahorita en el gobierno central, ¿no es cierto? Señor Humberto, con un jurado nacional de elecciones y un RENIEC honesto, ya iniciamos una reforma con unas elecciones democráticas que estaría dentro de la reforma de los partidos políticos. ¿Qué más necesitamos para que la población crea en la política, para recuperar la confianza? Y que nuestra juventud no le haga ascos a la política, ¿no? Necesitamos ideologizar. El término creo que ha sido tocado por ustedes en este destacado panel. Desideologizar es dañoso para la política, para el Estado. Durante la dictadura de Velasco se pretendió eso y ya vimos el resultado. Creo que los partidos políticos necesitan ser canalizadores de opinión pública y para eso es importante que el sistema electoral los supervise. De lo contrario, ellos van a ser siempre las cúpulas, las esferas de decisión, los que tomen las decisiones. Si en la reforma viniera un militante, un voto para las internas, ya no tendría razón el voto preferencial, puesto que el proceso interno sería una fotografía fidedigna de lo que la voluntad de las bases. ¿Eliminemos el voto preferencial también dentro de las reformas? También en tanto que se instale la democracia interna en una reforma electoral. Creo que hay partidos que no han rendido cuentas, por ejemplo, de la última campaña. Transparencia en todo caso en rendición de cuentas. Y el jurado no los ha sancionado. Según el código que envía el jurado hay un catálogo de delitos, de conductas, algunas de las cuales son faltas y otros son delitos. Si son faltas, el jurado estaría en posibilidad de sancionar pecuniariamente al partido y si son delitos, de pasarlo al procurador y al Ministerio Público. Eso falta. De pronto vemos que en Aseo Levoto hay prontuariados y el jurado per se no ha sido capaz de tacharlo, sino que espera que el ciudadano lo haga. Esto en verdad ha creado una rémora. La autoridad electoral hasta ahora ha sido una dama de compañía de los partidos políticos, no solamente de los movimientos, organizaciones, de los partidos de ayer y de ahora, y eso tiene que terminar. Bien, ingeniero Humberto, la prensa juega un papel importante también. ¿Necesitamos que sea una verdadera intermediaria entre la sociedad y el poder político? Por supuesto, la prensa juega un papel importantísimo. Sí. El problema es que vamos a llegar a lo mismo, la corrupción ha llegado a todos los sectores y la prensa al final también está corrupta. Está comprada. Ahí, está comprada y no tenemos una prensa, diríamos que al menos la gente que está limpia no tiene posibilidad de poder influir mucho. Pero aquí tiene que ver mucho pues esa ley de los partidos. Yo creo que si hay una democracia interna, si hay reglas claras, si tienes un jurado electoral con una ley clara, por ejemplo, para que los partidos al momento de su inscripción, de sus elecciones, que se incluya, por ejemplo, que los planes de gobierno tengan un carácter vinculante, que no sean una declaración, que hoy día un partido gane con una propuesta, como Ollantumala o como el Fujimorismo en su tiempo, como Alberto Fujimori en su tiempo, y luego hagan otra cosa cuando llegan. Dicen, yo gano como gana Perú y luego digo, ¿sabes qué? Ya gané, ahora me quedo solo y voy a gobernar solo y voy a cambiar mi programa, como lo ha hecho Ollantumala. Entonces, claro, los planes de gobierno deberían tener un carácter vinculante y todas estas cosas deben incluirse en la reforma electoral, en la reforma de los partidos políticos. Pero también necesitamos que la prensa sea una prensa mejor informada, una prensa que fiscalice con mayor fuerza y que no asuma un rol judicializador, como se acostumbra, ¿no? Se sentencia y todo lo que viene ocurriendo en campaña política y hasta la actualidad. ¿Cómo ve usted el rol de la prensa? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que la necesidad de que el Estado provea de estos recursos a todos los partidos de manera democrática, igualitaria, va a permitir precisamente de que el ciudadano esté debidamente informado sobre lo que significa la propuesta de tal o cual candidato
Y eso depende de quién al final de cuentas. Depende de que el sistema electoral así lo establezca y los partidos políticos hagan funcionar ese sistema. Pero mientras no tengamos, obviamente, esas instituciones en esas condiciones, la cosa va a ser muy difícil. Y se me crispa los pelos de punta porque si es que no sacamos a la luz quién ha sido este terrorista liberado que ya cumplió su condena, pues él dice que piensa postularse si es que es invitado por algún partido de izquierda. Imagínense, y bueno, ha cumplido su condena y sí puede ser, claro, porque la ley sí lo permite. ¿Cómo vemos este tema? ¿Hay que cambiar en eso? Claro, lo que yo quiero más que todo también decirlo, que la prensa, los periodistas juegan un papel importante, son los que tienen que informar al pueblo, porque no hay otra manera de que la gente conozca lo que está sucediendo. Pero con responsabilidad, pues, ¿no? Claro, seriedad. Exactamente, con responsabilidad y seriedad, porque toda vez que yo de verdad que no sé qué papel lo están jugando ahorita los congresistas de la República, porque lo que pasa es que ni siquiera se preocupa por dictar leyes, por cambiar todo este tema político, y están todos emocionados, no sé, viniendo a hacer proselitismo político, que deberían hacer lo contrario. Trabajo, lo que los estamos necesitando. Entonces, lo que pasa es que, como repito, la prensa tiene que informarnos, pero con una información por lo menos coherente, para que el pueblo no esté confundido, ¿no? Porque todos estamos confundidos, hasta Marixa Mocarro, que es una persona que ha caminado. No soy de repente, he venido de abajo. Que ha levantado polvo, lo decía yo al inicio del programa. Yo sé lo que piensa mi pueblo, yo sé lo que piensa el dirigente, yo sé lo que piensa un teniente gobernador, yo sé lo que piensa una madre de familia que tiene que cocinar día a día para un grupo de mujeres. Eso no lo sabe nadie porque yo lo he vivido en carne propia. Pero tal es el caso, que hay periodistas que toda vez de darnos la oportunidad a nosotros, al contrario, ¿no? Nos liquidan. Ajá. Bien, ingeniero doctor Humberto Falla, finalmente la hoja de vida debe ser transparentada antes con anticipación, claro, porque ese filtro no funciona, claro, sí. Para irnos ya con la respuesta del público de este panel. Qué bien, has tocado antes un tema como es la prensa. Por mucho tiempo se confundió la libertad de empresa con la libertad de prensa. Se sigue confundiendo. Sí. Caramba, durante el Fujimorino y el señor, pues su asesor, que tenía de hinojos a los directores, a los propietarios, y los periodistas podían tener su independencia, pero el capital accionario de los canales, de los medios masivos de comunicación estaba en quienes recibían el maletín lleno de dólares. Hasta ahora, no es cosa que sea. Creo que la prensa es la póliza de seguro de todos los derechos ciudadanos, y ¿por qué a Hildebrand no se le vende una hora de televisión? Han acordado los señores propietarios que no debe ser así. En cuanto a tu pregunta respecto de la hoja de vida. De la hoja de vida, es cierto, ¿no? Algunos decían ser doctores y no lo eran. Entonces, ese es un delito que en el Código Penal es de falsificación y está penado con 8 años de pena privativa de libertad. Insistiré en el poder que debe tener. ¿Cuántas veces movimientos se han inscrito con firmas falsificadas de gente que está en el cementerio? La RENIEC no ha cumplido su función. Tenemos que replantear las leyes orgánicas de RENIEC, de OMPE y de Jurado Nacional. Es la única manera como podemos hacer que quien falsee declaraciones, partido que no rinde cuentas, partido financiado, México, Colombia, qué problema, el narcotráfico ha penetrado las esferas del poder, no lo permitamos en el Perú, que el jurado asuma su rol. En otros países es corte electoral, que asuma su rol fiscalizador y que no vengamos pues al final con rendición de cuentas de polladas, de parrilladas, de rifas, que eso se acostumbra ver y que lo hacen los partidos todo el tiempo. Nos vamos a la respuesta ya tenemos la respuesta del público a través de nuestra prueba de verificación ciudadana que respondió a través de las redes sociales y la línea telefónica ante la pregunta: ¿crees que urge una reforma política al interior de los partidos? Ahí está nuestra prueba de verificación ciudadana y conocemos ya la reflexión del público a través de la votación y tras escuchar el panel mantenido en democracia.
Vamos con la respuesta, sí. Nos dice, ¿crees que urge una reforma política al interior de los partidos? Sí, urge. Y esa es la conclusión de los panelistas. En un minuto, brevemente, antes de despedirnos, su reflexión. Bueno, muchas gracias por la invitación y decirle, pues, ¿no?, que interesante el programa, hay que seguir viniendo, no sé, para poder nosotros instruir un poco a la gente, a darle conocimiento, y de verdad de que sí se necesita urgente una reforma. Bien. Ingeniero, no todo está perdido. No Yo creo que en el Perú muchos peruanos mantenemos la fe y la esperanza en que podemos lograr un cambio. Ese cambio no va a ser promovido por un solo partido político, necesitamos de que sean 2 o 3 o 4 partidos políticos, ojalá, en que se resuma esa expresión de la voluntad popular que apuesta por un cambio y una transformación real en el Perú. No más políticos que ofrecen y que prometen y al final no cumplen. Claro, porque definitivamente no podemos vivir sin la política. Exactamente, no podemos. Necesitamos recuperar un valor que se ha perdido en la política, que es la integridad. Es decir, líderes que profesen ideales, pero que su vida sea fiel reflejo de esos ideales. Quizá estaría en la juventud esos líderes, ingeniero Humberto. Por supuesto, yo creo que en la juventud es la cantera de los nuevos cuadros, de los que nos van a gobernar en el futuro, pero ahora necesitamos esos cambios ya, no podemos esperar mucho, y creo yo que sí es posible. Y no solo con la presión de los partidos políticos, no solo con unirse los partidos, yo creo que aquí, con la debilidad de los partidos, necesitamos movilización, la presión ciudadana es importante, la presión de la prensa es importante, necesitamos que se incluya en la nueva reforma de partidos el control de la fiscalización de los gastos de las campañas, que los planes de gobierno tengan un carácter vinculante, por ejemplo, ¿no? El tema de la democracia interna, ¿no?, de un militante, un voto, todo eso va a contribuir a que esto mejore en el país. Doctor, su conclusión final, por favor. Las reformas deben nacer de forma endógena en el órgano o en el organismo que se pretende reformar. Si el jurado ha propuesto este código en vía de proyecto, el Congreso que lo apruebe. No puede ser posible que la reforma judicial, por ejemplo, hace 20 años la hizo un marino en el Perú. O la reforma tributaria, si no está hecha por hacendistas, sino por gente que, porque no le gusta pagar impuestos, quiere pretender una reforma. Pues yo creo que la reforma se viene, es importante que el Congreso tome conciencia de ello, que incluso si hay que modificar la Constitución, hay tiempo de hacerlo, faltan 2 legislaturas, que es lo que la Carta Política establece. Sería una de las soluciones en todo caso. Felicito a tu programa Democracia. Gracias a ustedes los panelistas, espero tenerlos nuevamente en Democracia. Amigos, las preguntas fueron puestas sobre la mesa, suyas son las conclusiones. Nos reencontramos mañana con más en Democracia.